Oye Marina, ¿por qué soy así? Fíjate que no sé, pero ¿qué tal que investigamos? Sí, vámonos dando cuerdita y vuelta para que nos acompañen, todo mundo invitado. Hola, hola. Hola, ¿cómo Hola estás? Marinita, qué gusto sentarnos una vez más a platicar aquí el día de hoy. Es muy agradable y chistoso. Sí, ¿verdad? Ujú. Y luego el domingo, porque ustedes habrán de saber que grabamos los fines de semana para poder estar las dos juntas, Exactamente, ¿verdad? porque somos profundamente ocupadas y llenas de cosas que hacer. Entonces, De el eventos domingo, sociales, seguramente. seguramente, pura Puro cosa evento social. diversión. Sí, seguramente. Ujú. Oye, bueno, y hola también a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a quienes nos están siguiendo y a quienes van a invitar a toda su familia que nos sigan, ¿verdad? También los saludamos de una vez. Todos los que estén aquí con Sí, nosotros y vayan a estar. así es. Oye, pues fíjate que a las personas que nos han escrito, me han preguntado mucho que por qué no platicamos tú y yo desde nuestra propia experiencia, no quiere decir que esto sea algo general, sobre lo que es ser terapeutas desde el entrenamiento y la preparación y todo eso que tiene mucho que ver y es importantísimo, pero también el lado como más personal, como cómo vivimos nosotros detrás, si nos llevamos las broncas a la casa o no, cómo le hacemos para no llevárnosla. Y también un poquito, alguien por ahí me decía, es que ser terapeuta es bien fácil, porque nada más te sientas a platicar y luego ya cobras, ¿no? Y Claro. ya te vas a tu casa bien contenta. Ujú. Entonces me dijo, ¿o no? Y le dije, pues es un Quiero ser poco más, terapeuta. ¿vale? Así yo quiero ser terapeuta. Sí, claro, todo el mundo quisiéramos ser terapeutas, ¿no? Entonces, pues aquí vamos, ¿no? Vamos a platicar un poquito de todo esto. ¿Tú qué opinas de esta? Hay muchas como creencias, Marina, como mitos alrededor de ser terapeuta, como por ejemplo que nunca nos enojamos, que no tenemos problemas porque conocemos todas las soluciones del mundo, eh, que somos zen 24 horas al día, que lo sabemos todo. ¿Cómo ves tú? Y qué bonito fuera que conforme vamos avanzando en nuestro entrenamiento y en nuestro ser terapeutas, la vida se volviera así, perfecta. Pero la Ujú, verdad es que, cuando menos en mi caso y en los casos que yo conozco de cerca, eso no sucede. ujú, Nosotros seguimos siendo personas, seguimos siendo humanos y seguimos relacionándonos con otras personas idénticas a nosotros. Es como que si le dijeras a un médico, qué lindo que eres médico, porque como eres oncólogo, a ti definitivamente no te va a dar cáncer. exacto, sí, Entonces, sí, no. sí. Lo bueno de ser terapeutas, y creo que eso es importante decirlo, cuanto más horas bronca tenga tu terapeuta y cuanto más haya resuelto esas dificultades de la vida, mejor preparado estará para poder, primero, comprender desde el corazón y desde la experiencia, la vivencia del consultante. Y también eh, va a tener la compasión que nos Ujú, da el que todos tenemos por la que nos pisen, ¿verdad? exacto, sí. Entonces, lo mejor que puede pasarnos es tener un terapeuta, hombre o mujer, que tenga esta sensibilidad de sentirse humano, con algún tipo de experiencia y de conocimientos en el área de las Ujú. relaciones interpersonales y en el área de las emociones y de la vida mental y emocional de las personas. Tan, tan. Sí, y que es un balance, ¿no, Marina? Porque tenemos el compromiso, por lo menos así lo hemos vivido nosotros, de una preparación académica importante, un soporte teórico bien fundamentado. Y además, creo que es muy importante nuestro propio proceso, porque para mí fue un parteaguas el ponerme en el lado del paciente,
el sentarme como paciente ante una terapia de veras seria, profunda, larga, y un entrenamiento en donde me movió, bueno, todo el piso, para poder entender también lo que siente mi paciente cuando yo hago mis intervenciones o platico o entro en ese proceso tan profundo y tan que da susto, ¿no? Por Y supuesto. me sirvió muchísimo desde el entrenamiento, involucrarme personalmente y exponerme y ver lo que se siente cuando me cuestionan, cuando me confrontan, cuando toco esas emociones y esas experiencias que son súper desagradables. Y entonces ya me hago como más empática para estar con mi paciente o con mi cliente Ujú. y decir, híjole, sé que voy a entrar a un punto duro o un proceso difícil, entonces me voy mejor de tal o cual manera. Por supuesto que depende mucho de quién tengo enfrente también, ¿no? Sin embargo, experimentarlo primero antes de ponerlo en consulta, que eso fue algo que nunca se me va a olvidar del entrenamiento contigo, Marina, que nos insistías mucho en si vas a ponerle algo al paciente, primero vívelo tú, primero experimentalo tú, ¿no? Algún ejercicio, algún experimento, algún esculcada, ¿no? Bien. Y eso cambia totalmente. Por eso los entrenamientos son tan importantes, ¿no? Y esos entrenamientos, porque yo creo que una de las cosas muy importantes que sucedía en los entrenamientos de nosotras es que había una fuerte parte teórica, en donde nosotros esperábamos que intelectualmente pudiéramos identificar qué es lo que le está pasando al consultante y también cómo son las, pues ahora decimos modos de relación, orientes de relación con el otro, cómo es el campo, porque pues una intervención que puede ser supuestamente maravillosa para una persona en individual, aislada de su medio ambiente, en el medio ambiente puede ser desastrosa. Entonces hay muchas cosas que hay que cuidar y que hay que aprender teóricamente, que hay que poner Ujú, atención en ellas y los recursos que tenemos para salir adelante ahí. Hay ujú. una segunda parte que tiene que ver con las habilidades terapéuticas, en donde es muy importante que la persona que se está entrenando desarrolle habilidades de congruencia, de empatía, de vinculación, que desarrolle este sentido de humanidad, ¿verdad? Sí, 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 Y sí. en tercer lugar, y no por eso menos importante, que experimente, como tú dices, en carne propia lo que nosotros le vamos a proponer al otro, ¿verdad? Ujú, Porque claro. no es lo mismo decirlo que experimentarlo y darnos cuenta de que cuando nosotros estamos en un proceso terapéutico, nos sentimos extremadamente vulnerables. Ujú, Entonces, tomar en cuenta la vulnerabilidad del consultante es muy importante para poder hacer el vínculo que nos va a ayudar a sí. que la terapia sea una terapia exitosa. Entonces, Ujú, sí, estos tres pilares en los que se basaba nuestro entrenamiento, creo que completaban como esta manera muy especial que tenemos nosotros de estar con el otro, ¿verdad? ujú, ujú. ¿Nosotros te refieres a tú y yo o a a nuestra, Tú y em? yo y otras tantas, Marta, Lourdes, o sea, puedo mencionar miles de Sí, pero me refiero es más bien a la orientación humanista, ¿no? a la Porque hay orientación otras. humanista, orientación humanista gestal y Ajá, este aporte que creo que la experiencia de todas nosotras y que la ponemos en función de que ayude al entrenado, digamos, ujú, nos va haciendo únicos, ¿verdad? ujú, ujú. Ahorita me estoy acordando, ¿a ti cómo te fue con tu entrenamiento cuando eras nuevita, nuevita en esto? Híjole, es que yo venía de la iniciativa privada, yo venía de un medio ambiente muy rígido, controlado, orientado al éxito, eh, y por azares del destino, yo venía de trabajar en un corporativo, eh, pues muy formal, de tacón alto y traje sastre, ¿cómo te explico, verdad?
Ujú, y que lo que contaban eran los resultados. Y me encuentro con desarrollo humano, que esa fue mi entrada a, a ujú. este mundo. Me encuentro con desarrollo humano en los, eh, ¿qué sería? 80 y tantos, ¿verdad? Sí. Y no, pues era el caos, porque ahorita desarrollo humano, yo estudié en ITESO, ahorita Ujú, desarrollo humano en ITESO está muy formal, muy estructurado, pero cuando, no, cuando yo entré era un verdadero caos, al grado ujú, de que les quiero platicar que yo manejaba mi file. O sea, nosotros ujú, llegábamos, los alumnos, que además éramos muy poquititos, y nos metíamos a la oficina, agarrábamos nuestro file, íbamos viendo cómo íbamos. Yo me acuerdo que cuando salí de desarrollo humano me di cuenta, porque además todo el mundo entrábamos y nadie nos queríamos ir, y ya nos corrían, Ajá. ya, pues ya, ¿verdad? Y eh, resultó que yo hice una maestría que tenía casi el doble de créditos de lo que se necesitaba. Ujú. De todo lo que te quedaste ahí. Estaba encantada y yo no me quería ir, ¿verdad? Cuando salí de desarrollo humano, yo salí totalmente cambiada, Consuelo, Ujú, porque mis valores se modificaron muchísimo. El valor éxito, el valor eh, productividad, ya no estaba en el número uno. ujú, En el número uno estaba como estos valores más humanos de vinculación, de humanidad, de conmovernos, sobre todo esta vinculación que en mi caso era muy difícil porque yo venía de un mundo en donde lo importante era el éxito. claro. De hecho, me acuerdo que la primera vez que a mí me tocó la bendición de estar con Rosarios y Ujú, la primera vez que Rosa creo que nos dio alguna clase de proceso terapéutico, algo por el estilo, no terapéutico porque no era terapia, este, a mí me tocó entrevistar a uno de mis compañeros y ese compañero tenía una actitud extremadamente machista para mí. ujú. Y entonces yo lo que hice fue ponerlo como chendén. Así, Claro. le dije que era un macho, que apenas se podía Ujú, creer. Y bueno, le eché el aburridor encima. Y me acuerdo que llegaba Rosa e intentaba decirme que si me podía yo meter a comprender lo que me estaba intentando decir él. Y yo decía, claro que sí, y lo odio. ujú, Eso ujú. es un macho, está oprimiendo a todo mundo. Y bueno, creo que reprobé esa clase. No, no es cierto, Oye, espero que hayas pero reprobado. esa entrevista fue muy fuerte Sí. para mí porque yo me tardé muchas semanas en entender por qué era tan malo que yo le Ujú, dijera a este hombre que estaba mal en la vida. ujú, ujú. Y yo estaba totalmente segura de que estaba mal. Claro. Y me tardé Ujú, muchísimo en comprender que el otro necesitaba ser entendido. ujú, ujú. Sí, Y que es creo que parte de, estaba de la terapia. A eso vamos exactamente, a terapia, a a eso encontrar un va. lugar en donde nos entiendan, en donde nos comprendan, en donde pueda hablar yo sin sentirme juzgada, sino más bien acompañada, Pues ¿no? regañada como yo le O hacía. diagnosticada, porque en mi caso era yo diagnosticaba, Exacto. ¿no? Fíjate Ponía nomás. etiquetas de, claro, porque yo venía de psicología, Ujú. de la autónoma, en donde, y además mi especialidad fue en industrial, entonces todo era numeritos y etiquetas y me costó mucho trabajo decir, no, no es, bueno, no me costó tanto porque no me sentía cómoda, Ujú, yo. ujú. Decía, Ah, algo me falta, algo me falta, algo me falta, ¿no? Pero no sabía qué. ujú. Hasta que entré al entrenamiento contigo, ya me di cuenta de, híjole, esto es lo que yo quiero, conectar con el otro, independientemente del resultado que esto dé, Ujú, porque en psicología era yo tengo que hacer algo y dar ujú, un diagnóstico para dar un pronóstico y ujú. un fin, ¿no? Aquí no, aquí era vámonos juntos a ver qué surge con la certeza de que estoy contigo o que está conmigo mi terapeuta, Y que al pase lo que estar pase. contigo, terapeuta, comenzamos a evolucionar, a, Ujú, a, a llegar a ser lo mejor que somos, lo ujú, que venimos. ujú, Yo no sé, se me hace como muy romántico esto, pero de veras, a lo que estamos destinados a ser como humanos. ujú, Es maravilloso lo que hace una compañía
empática. Y eso no quiere decir que a todo le digamos que sí al paciente o que y hagamos wishy-washy nada más. No, no, Ujú. no, no. Es un proceso muy duro, muy difícil, muy doloroso a veces, muy confrontados casi siempre. Sin Claro. embargo, la base es de verdaderamente estar por el otro. Y para estar con el Ujú, otro hay que estar consigo mismo, ¿verdad? ujú, ujú. Y Entonces, eso sí, digo, nos entrenamos y nos preparamos y estudiamos y pasamos por procesos para estar una hora de esa manera con mi paciente. claro. Eso no quiere decir que yo fuera, cuando me voy a mi casa, pueda estar 24/7 en Ujú, ese modo. claro, No es posible, no es cierto, no es real. no. Si nos enojamos, por lo menos yo digo, me enojo, lloro, meto patas, eh, no sé, tengo mi propia personalidad donde no tengo que estar solamente una hora en ese modo, dispuesta al otro. Y eso es algo que me dicen mucho, es cómo le haces que después de oír problemas 8 horas, 8 sesiones seguidas, diferentes problemas con diferentes personalidades, puedas irte a comer a tu casa y olvidarte o no cargar la responsabilidad de, ay, entonces hay que hacerle así, por acá y por allá, y voy a poner esto, voy a quitar aquello, o pobrecito, le voy a hablar a ver cómo va. No, ¿cómo le podemos hacer o cómo le hemos hecho? Esa es la pregunta que me han hecho. Para poder dejar eso en la oficina, en el consultorio, e irme a mi casa a comer, a cenar con mis hijas, con mi esposo, sin tener aquí el caso de run, 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 ¿no? Sí, ¿Tú cómo le haces? bueno, primeramente, eh, pues como parte de nuestro entrenamiento, nos entrenamos para poder estar muy presentes, pero no lo que nosotros decimos embarrados. Es Ujú, decir, que tu vida es tu vida y tu manera de vivir es tuya y tus decisiones son tuyas y yo te acompaño. Y a veces, ujú, cuando te voy acompañando, pues no me gustan las decisiones que vas tomando. Sin embargo, te sigo acompañando y te puedo decir, oye, eso yo no lo haría o yo no ujú, lo siento así, ujú, pero te acompaño y estoy contigo, ¿verdad? ujú, Eh, Yo no siempre he podido distanciarme porque hay ciertas personas o ciertas situaciones que son o muy límites que me preocupan o son, me recuerda tanto a mí ujú, y a mis ujú, sí, cosas no resueltas que entonces me engancho, ¿verdad? Para ujú, eso existe las famosas supervisiones que, sí, que, que los terapeutas tenemos que tener, porque como no somos dioses y sí nos ujú, enganchamos, entonces a la hora de ir a supervisar, pues nuestro supervisor nos va ayudando también a des- como, no, como desligarnos de ese exceso de preocupación. ujú, Y lo que ujú, menos necesita el otro es un terapeuta preocupado que lo invada, ¿verdad? claro, Lo que claro, necesita es un terapeuta que va confiando en el desarrollo de habilidades del consultante, del paciente, ujú, ¿verdad? ujú, sí, Eh, en mi caso, pues yo hago ciertas cochinaditas, cositas chiquitas entre esa ujú, habitación que me permiten como separar y estar disponible para el otro. Eso va ujú, ayudando a que no suba mucho el nivel de estrés. ujú, Pero también a mí me conmueve muchísimo, en serio, eh, cómo somos las personas tan potentes, tan orientadas a llegar a ser quienes somos, tan, tan, hasta las personas más eh, como encapsuladas, como en base a la escucha, al acompañamiento, a la cercanía de otro ser humano, cómo se van desarrollando. Y a mí eso, ujú, ¿no sabes? Me, me, me conmueve, me sorprende, me da una esperanza sí, enorme. Entonces, sí, yo pago porque me alquilo, la verdad.
claro. Eso es Casi lo padre de nuestro trabajo, por lo menos para mí, que tenemos el privilegio, digo yo siempre, de poder acompañar en tantas vidas tan diferentes, en tan diferentes circunstancias, que es como un regalo a veces. Es como tenemos una serie diaria cada hora con cada paciente, no que Netflix ni que nada. Estos son de veras procesos de la vida real que a veces parecen increíbles. Si los filmaran, creeríamos, ay, no te cuelgues, eso no puede ser. ujú. Claro que son. Y nosotros tenemos el privilegio de acompañarlos, ¿verdad? Y de Y sí, lo que dices, acompañarlo desde el corazón, Consuelo, o sea, sí, acompañarlo desde la sí, entraña, no nomás, ajá, no solamente somos testigos de la historia, ujú, somos testigos exacto, de no su nada más vida. somos como la grabadora, Exacto. sino nos involucramos hasta cierto punto con ellos, Y sobre todo ¿verdad? entendemos el sentido, porque Sí, es, por ejemplo, me peleé con mi marido o con mi ujú, esposo, y ujú, pues ese es el hecho, ¿verdad? ¿Qué le ujú, significa al otro? ¿Qué le recuerda? ujú, ¿Qué sentimientos le evoca? ¿Qué profundidades llega? ujú. Ese es el privilegio del terapeuta, Sí. ¿verdad? Y ese es el lado de ganancia de ser terapeuta, ¿no? Pero también tenemos como que ciertas cositas que hay, Dios. Por ejemplo, eh, ¿te ha pasado a ti que algún paciente te cae mal, por ejemplo? Es- Y luego, y eso es fatal porque cuando un paciente te cae mal, pues en primer lugar, pues te está hablando de ti, ¿verdad? ujú, Y te está hablando de un límite, porque todos tenemos límites. Entonces está hablando de un límite. Y entonces es importante, casi desde las primeras, o sea, ese caer mal visceral casi es desde la primera sesión, ¿verdad? Y hay ujú, que ser muy honestos, Consuelo, porque ujú, nomás te falta como paciente que le caigas mal a tu terapeuta, no me friegues, ¿verdad? claro. Ujú. Ujú, Porque ujú, puedes caerme mal ciertas cosas del paciente. ujú, Por ejemplo, me cae mal que me deja aplastada o me cae mal ujú, eh, que sea tan repetitiva o ujú. repetitivo, como esos detalles, pero hay personas que te caen mal porque sí, ¿verdad? Sí, la química famosa, no hay química. Exacto. Entonces, Ajá, en mi caso sí me ha pasado, sí, no mucho, fíjate, ujú, no mucho. ujú, Generalmente, si en la primera sesión me pasa, yo digo, me espero tantito. Espero la segunda o la tercera sesión, porque puede ser que sea el estado de ánimo mío, que ese día ujú, andaba con el santo atravesado, ¿verdad? ujú, Eh, si eso me pasa la segunda sesión, para la tercera sesión intento remitir a la persona con ujú, alguien que ujú, yo crea que le puede ser de mayor utilidad. ujú. Una de las cosas que a nosotros como terapeutas nos sucede mucho y que es muy importante tomarlo en cuenta es cuando el consultante no evoluciona como nosotros Ujú, queremos. O sea, ujú, evoluciona claro, como le da la gana tú. Y entonces nos ujú, comienza a caer gordito de, ujú, óyeme, pues si yo lo claro, que quería tanto que estoy era, haciendo por ti y no lo haces, pues. ¿cómo que no me Sí, yo s respondes? ¿Verdad? ajá, Y eso hay que supervisarlo, porque yo creo que eso sí nos ha pasado a todos, de que ajá. el consultante insiste en seguir siendo quien es. Y es ¿Cómo se atreve? bien, Ajá, ajá. Y sí, eso hay sí, que verlo mucho en nuestra terapia personal, porque hay un libro que hace muchísimos años salió y que ujú. decía que de las vacas sagradas se hacían las mejores hamburguesas. Ay, Y yo digo, claro, porque los terapeutas tendemos a convertirnos en vacas sagradas, ujú, porque es cierto. tendemos a ser vistos con esos ojos de admiración del paciente. También Ujú, con los ojos de coraje, porque pues ambas cosas, nosotros somos un telón de proyecciones, ¿verdad? claro, ujú, Eh, ujú, y entonces, si no nos ponemos muy truchas en eso, de verdad acabamos sintiendo que somos mejores que el resto del mundo. Y eso no es ujú, cierto. ujú, Y eso nos pone en una situación muy difícil como terapeuta, ¿verdad? ujú. Entonces, Sí, eh, hay que cuidarse del odio y de la admiración
del paciente, Sí, de los extremos. de los Sí, sí, sí. extremos. Exacto. Y bueno, ahorita que estás diciendo todo eso de cómo es la relación con nuestros pacientes y el esfuerzo que ponemos en, pues, empatizar, ¿no? Porque es parte de nuestra chamba, hay que decirlo. Ujú. Eh, ¿Qué pasa cuando no sé? Yo me imagino que te ha pasado 1000 veces que te enojas con alguien, o yo me he enojado con alguien y me dice: "Ay, ¿por qué te enojas? Y eso que eres terapeuta". Claro, Como si no tuviéramos permiso de ser humanos, Marina, como si hubiera una exigencia de el terapeuta es perfecto, no siente, no se enoja, nunca pierde el control. Si llora, pues llora hasta bonito, ¿no? Y cuando las cosas como que deben de ser, no va a llorar por tontería. exacto, y cuando toca y donde toca. Exacto. ¿Cómo te ha ido a ti con eso? ¿Has tenido ese tipo como de señalamientos o acusaciones o yo no sé? Porque a mí mucho, ¿eh? Sobre todo Claro, cuando conviene, ¿no? O cuando es una manera del otro, eh, no quiero decir atacarme, pero sí entrar a esa parte de cómo te atreves a hacer de otra manera si en esto trabajas, cómo te atreves a acompañar a alguien o decirle qué hacer, cómo hacer, no qué hacer, pero acompañar su proceso si tú no puedes con el tuyo. ujú. Mi respuesta es porque soy humana y porque no estoy una hora contigo, tengo una vida contigo. Es muy diferente, ¿no? ¿A ti cómo te ha ido con eso? Sí te han dicho, ay, qué bárbara, y eres terapeuta. Bueno, no solamente me han dicho, me he dicho yo sola. Eso está peor. Híjole, Sí, ojalá mis pacientes no me hayan visto hace ratito, hombre, porque, ajá, ¿verdad? ajá, sí, 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 sí. eh, a mí me han sucedido dos cosas, Consuelo. A mí, el hecho de ser terapeuta y tener la fortuna de ver tantas vidas y de ser testigo de tantas vidas y de acompañar a tantas personas, a mí sí me ha cambiado. Yo sí creo que me he convertido en una mujer muchísimo más tolerante, muchísimo más abierta, muchísimo más pacífica que lo que yo era. Pues tú te acuerdas, yo era un basilisco, Me acuerdo bien. ¿te acuerdas bien? Y ahora Sí. sigo siendo dura y a veces fuerte, digo, a veces Ujú, casi siempre dura, ujú, pero ya no como antes, ¿verdad? ujú. Sí, sí, sí. Entonces a mí eso ha sido un efecto secundario que me ha beneficiado muchísimo de las Ujú, personas que me han permitido acompañarlas. Y sí me han dicho muchas veces que, sobre todo porque pierdo el control, ni siquiera de cuando me enojo de veras, porque no. ujú. A mí de lo que me han dicho es cuando hago berrinche, porque, Ajá, porque luego yo hago berrinche, ¿verdad? ajá, Un día aquí afuera de la casa, estaba regando con mi manguerota y que se me atora la infeliz manguera. ajá. Y entonces la jalo y que se desconecte. Y entonces voy a Ujú, querer reconectar y que me empape. He hecho un berrinchón de ujú, eh, ujú. y cuando ya acabé, que ya así, dije, ay, Si me vieran, no vuelve sobre a terapia nadie. idiotez, ¿verdad? Porque, bueno, si alguien llega y te insulta, pues bueno, pues, pero no, se Ajá, le desconectó la manguera y la terapeuta, tú. ujú. Entonces ya Sí, digo, claro, claro, somos humanos, pero sí creo que nos volvemos un poco más comprensivos y profundos, tanto de ujú, nosotros mismos como del otro. Y creo sí. que eso sí es algo que nos da la profesión. Ujú, ujú. Hay algo que, porque ya estamos a punto de terminar y no quiero dejarlo. A mí me costó mucho trabajo cuando yo salí del entrenamiento y de la carrera, empezar a dar terapia marina, porque me sentía no suficientemente preparada o emocionalmente y académicamente. Ese paso fue bien duro para mí, Sí, de salir de un entrenamiento donde eres acogida y apapachada y ya conoces al grupo y todos nos queremos y nos amamos, o por lo menos nos acompañamos, a ir con una persona y estar sola claro, qué en miedo. un consultorio y además con la responsabilidad, porque sí es una responsabilidad de un proceso de vida. Ujú.
Entonces, me costó mucho trabajo dar ese salto y yo siempre voy a agradecer el entrenamiento que tuve para hacerlo porque había mucha práctica. Sin embargo, ¿qué le podrías decir tú a los chavos y chavas que están saliendo ahorita de las carreras de psicología o de psicoterapia o de lo que estén estudiando relacionado con esto, para que puedan llegar un poquito menos asustados a sus primeras terapias, ¿no? Fíjate que dos cosas. La primera es, ojalá nunca se nos quite esa inseguridad que nos lleva a preguntar, a leer, a cuestionar, a ir a cursos. Porque a mí me da muchísimo miedo las personas que creen que ya saben todo, que creen Ajá. que ya de veras ya llegaron, porque creo que eso nos, primeramente no es cierto, no es cierto, Ujú. no hay modo y más lo rápido que avanzan las cosas en Sí, esta época. Eh, Creo que lo que te refieres es ese miedo como, como de principiante, ¿verdad? sí, como el nervio de Nervio. principiante. Y creo que eso hay que tener, a mí me ayudó muchísimo tener a mis entrenadoras cerca y Ujú, saber que si algo iba mal, yo podía correr a decir, oye, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Entonces, la ujú. supervisión bien llevada, fíjense, no la supervisión que nomás te viene esa no sirve Sí. de nada. Bueno, sí sirve, pero no para esto. La Ujú, supervisión que te dice, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Cuáles son tus recursos? Ahorita a todo pasado, ¿qué más hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿En qué si ujú, crees que lo hiciste bien? Eso que te va dando, como esta estructura que de inicio necesitamos, mucho el apoyo del maestro, del terapeuta, del supervisor y a veces ujú. de un grupo de supervisión. Eso a mí me parece que es oro molido para los Sí. principiantes, porque en un grupo Ujú, de supervisión, chile, mole y picadillo, o sea, lo que tú ujú, hiciste, más, si son 10 opciones diferentes de lo que cada uno desde su muy personal visión hubiera hecho. ujú, Y eso te va ujú, enriqueciendo y te va dando como esa carnita que te ujú, da seguridad. ujú. No sé si a ti te pasó así. Sí, por supuesto. Y la terapia, estar en terapia también, mi propia terapia, ¿no? Que la verdad al principio cuando empecé a dar ya las terapias yo sola, sí de plano, mi terapia, olvídate de mi vida personal, giraba alrededor, era como una supervisión también, ¿no? Porque giraba alrededor de todo lo que me estaba pasando a mí, que no podía compartir con mi paciente, pero que sí me estaba pasando, porque no era mi terapia, era la de él, con todo este nuevo mundo en el que estaba entrando. Y me sirvió muchísimo. Y bueno, yo tuve la fortuna de que mi maestra pues era mi hermana, entonces fue tan fácil como marcarte, ¿verdad? Y también, ¿sabes qué me ayudó mucho, Marina? Seguir yendo a los congresos, Ay, sí, conocer otros estilos de dar terapia, otras maneras de hacerlo en otros países, que siempre aprendía yo algo de, ay, mira, esto me gusta, si lo puedo aplicar, ¿no? O esto es nuevo para mí. Eso me fue ayudando también mucho, o estar como actualizando. también medirte, Consuelo, porque a mí Ujú, en los congresos eso me pasa mucho. Que hay veces en que de veras no dimensionamos las cosas buenas que hacer, porque al ujú, menos yo estoy casi siempre puesto en esto no me salió bien, esto quién sabe qué, aquí lo hubiera hecho de sí. cierto modo, pero luego en los congresos yo me sorprendo, y creo que tú también, porque hemos platicado mucho, de, caray, óyeme, y la manera en que nosotros lo hacemos no está tan mal, de hecho está Ujú, bastante bien. ujú, Y eso ujú. Es también verdad. ayuda muchísimo a, como esta plataformita de seguridad, de pase lo que pase, creo que en lo básico estoy haciendo bien. Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, sí. ¿Te ha pasado? Entonces, si tú volvieras a nacer y te dan a escoger, oiga usted, puede escoger la carrera o la profesión que quieras y vas a ser exitosa. ¿Volverías a escoger ser terapeuta?
en esta etapa de mi vida, sí, fíjate. Ujú. Sí, 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 sí. 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 Yo creo que si yo fuera la joven que yo fui, pues ahí andas queriendo Si demostrar fueras qué, perdón, como que se como cortó. esa ¿Si esa fueras qué? jovencita, esa, Ah, la joven. ¿verdad? A los 20 años, 25 años, pues, andamos queriendo demostrar cosas, demostrar Ujú. que puedo, qué tan inteligente soy, qué tan poderosa, qué tanto dinero puedo ganar, ¿verdad? Sí. Eh, y ahorita yo digo, los pues yo tengo, pues, un poquito menos de la mitad de mi vida dedicándome a esto, y yo me Ujú, siento una mujer extremadamente afortunada, porque ujú, yo encontré ujú. mi vocación. Esto de Exacto. veras me gusta. Sí. Se necesita vocación. Sí, Qué bonito. ¿no? ¿Algo más que quieras agregar como para cerrar este episodio? No sé si cumplimos o contestamos la pregunta de estas personas que tenían curiosidad de saber cómo vivimos. La conclusión para mí es decir, somos humanos, nos enojamos, comemos, lloramos, hacemos berrinches, como dices tú, y también nos preparamos y vamos a terapia y tenemos nuestros grupos de apoyo también. Y no tenemos la verdad absoluta, solamente estamos con lo que tenemos, ¿no? Y el milagro, yo sí quisiera que de verdad, y esto está súper documentado, independientemente de la escuela terapéutica en la que estemos, lo Ujú. que verdaderamente ayuda al paciente es el Sí, el vínculo con tu terapeuta. vínculo con tu terapeuta. Ujú, Entonces, creo que nosotros terapeutas somos afortunados de poder establecer esos vínculos tan fuertes, tan profundos, tan trascendentes con tantas personas. Entonces, sí. eso Y creo también, ahorita que estás hablando de eso, que en este tiempo, Marina, hay otra superventaja, que hay tantas alternativas y ya no es tan tachado de para ir, tienes que estar loco para ir a terapia o para ir con un psicólogo. Ahora ya no, ya estamos asimilando, creo, y se está bien, no, normalizando en el buen sentido, en el sano, ir a terapia. Ir a terapia es como ir con tu médico a checarte o es como em, tener una parte de tu vida atendida, la vida emocional, y ya es más accesible ahora, ¿no? ujú, Y más con ujú. estas cosas tecnológicas que me maravillan a mí, en la que de veras, cuando yo quiero, se da. Fíjate que estoy teniendo problemas con la conexión. ¿Me ves, Marina? Fíjate que te estás yendo. Sí, me estaba diciendo que me desconecté. Fíjate. Sí. Sí, creo que dejó de grabar, ¿verdad? Yo no sé, pero estás como pixeleada y moviéndote muy lento. Sí, se desconectó, fíjate. Bueno, pues ni modo, hasta donde alcancemos. Ok. Este episodio ha costado trabajo, Sí, uno no se ¿verdad? olvida. Pues hasta donde lleguemos. Creo que ya no está grabando, no sé. Vamos a verlo después. Ok. Eh, Aquí dice que pero sí sí se me está está, grabando, ¿eh? sí, y aquí dice que estoy casi desconectada. Ajá. Sí, bueno, Bueno, el caso es, por si se está grabando todavía, decir que aprovechemos las mil maneras que ahora hay para conocer lo que es una terapia, pues que nos guste, pues que no, pero no dejemos de probarlo, ¿no? Y yo como terapeuta sí quiero decir que tan humana como cualquier otra en mi casa. Para los que tenían curiosidad, no, no soy perfecta, sí, sí me enojo, sí lloro, sí me canso, sí, sí a todo lo que creen que no hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú cómo te quieres despedir, querida? Si es que sigue grabando esto. pues mira, yo quiero despedirme diciendo que una de las mayores riquezas de mi vida ha sido esta de ser terapeuta. Ujú. Y que eh, la compañía de otra persona que está a favor de uno,
Ujú. hace una gran diferencia y ha hecho una gran diferencia en mi vida con mis terapeutas, a las cuales les tengo un profundo agradecimiento de vida, Sí, porque de veras siento su entrega, su cariño, su capacidad de decirme hasta aquí, esto sí, esto no. Entonces, lo que yo quiero decir es mi profundo agradecimiento para quienes me han ofrecido y acompañado en terapia, así como para quienes me han hecho el favor de permitirme acompañar y conocer. Y sí, qué bueno. claro que yo no solamente creo que yo soy humana, yo soy un poco más humana que el común de la gente. ¿A qué te refieres? Que yo soy intensa y luego a veces muy Sí, dura y luego fría y luego berrinchuda. Claro que sí, y cálido y amorosa y todo lo demás también, todo eso ¿no? también. Y pachanguera y todo lo Sí, demás también. todo, todo, todo. Muy bien. Bueno, pues gracias por otro episodio más. Ojalá que se siga grabando esto y que nos salga bien. Y nos vemos en el próximo. A ver qué tema surge, ¿verdad? Para hacerlo juntas. Yo creo que en el próximo ya lo vamos a grabar tú y yo sentaditas en una mesa con un tequila en Eso tu va a ser casa, una maravilla. probablemente, porque voy a estar en Guadalajara, entonces hay que aprovechar, Qué ¿verdad? maravilla. Acá te esperamos ¿Eh? con el corazón y los brazos abiertos, querida. Para allá voy corriendo. ¿Eh? Ándele pues, gracias y nos vemos en el próximo. Gracias a todos por escucharnos, por vernos y síganos mandando sus comentarios, sugerencias, preguntas, lo que vaya surgiendo. Estamos aquí a la orden y dispuestas a compartir con ustedes muchas, muchas cosas, ¿verdad? Así es. Muchas Bueno, gracias. pues muchas gracias, nos vemos. Bye. Bye.